Buenos días a todos, buenas tardes a todos, soy Daniel Stulin. Es un poco atípico nuestro programa de hoy, no es el directo de 4 de octubre, sino estoy grabando esto el viernes a las 2 de la tarde hora de Cancún. No puedo hacer directo mañana, pero bueno, ya a partir de la semana que viene vamos a regresar a nuestros directos del sábado. Quiero comentar varios asuntos que se han acumulado en los últimos días o las últimas semanas que creo que son importantes. Empezamos por la situación en Estados Unidos, el tirititero global. En el caso, cómo es el multimillonario Ellison de Oráculo, a través del lobby israelí, dirige a la élite gobernante de Estados Unidos. Es un tema candente, es un tema de moda, todo el mundo está comentando el papel del gobierno israelita, de Netanyahu personalmente en cuanto al control de tanto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como la política exterior de Estados Unidos. Pero ya tenemos pruebas, o sea, correos electrónicos filtrados por un grupo de hackers revelan cómo algunos de los hombres más ricos del mundo ponen a prueba literalmente la frase que usan a los políticos estadounidenses respecto a su lealtad. Ojo, no hacia Estados Unidos, no, hacia Israel. Larry Ellison, fundador de Oracle, que de hecho en septiembre de este año se convirtió brevemente en el hombre más rico del planeta con una fortuna de casi 400 mil millones de dólares, resulta no ser solo un magnate tecnológico, no solo un playboy que sale con chicas de 20 años de edad, sino también un arquitecto en la sombra de la política exterior de Estados Unidos. O sea, la correspondencia entre él y el embajador israelí ante la ONU, Ron Prosser, hace 10 años, el año 2015, muestra cómo se seleccionan los candidatos adecuados, es la frase usada, candidato adecuado en la política estadounidense. O sea, adecuado no porque es patriota, porque es honesto, porque es honrado, porque es ético, no, porque es una puta. Una prostituta barata a favor de la política exterior de Israel. O sea, por ejemplo, cuando Marco Rubio apenas comenzaba su campaña presidencial, el diplomático israelí literalmente pidió a multimillonario Ellison que examinara al senador para verificar su lealtad al Estado israelí. Y después le mandó un correo. ¿Pasó la prueba? Interrogatorio. ¿Lograste hablar de Israel? Preguntaba Prosser a Ellison tras su encuentro con Rubio. Y la respuesta de Ellison fue inequívoca. Excelente reunión con Marco Rubio, escribía. Le organicé una cita con Tony Blair. Marco será un gran amigo de Israel. O sea, Rubio es el elemento de Estado profundo que trabaja en contra de los intereses del gobierno de Estados Unidos. También habría que definir el gobierno de Estados Unidos, que en su gran mayoría cobra de AIPAC. Entonces, tras este examen, Ellison inyectó 5 millones de dólares en la campaña electoral de Rubio. Adelantamos en el día de hoy, Rubio, que es secretario de Estado de Estados Unidos. Y más que nunca Rubio demuestra precisamente la lealtad, entre comillas, que de él se esperaba. O sea, lanzó una campaña sin precedentes para detener y deportar a ciudadanos estadounidenses que critiquen a Israel. O sea, esto pasó hace unas semanas atrás y aseguró a Netanyahu su apoyo total y absoluto durante la guerra en Gaza. Y un lugar especial en este esquema, digamos, lo ocupa ex primer ministro británico Tony Blair, uno de los personajes más repugnantes en cuanto a la política exterior de Gran Bretaña. O sea, Tony Blair recibió de Ellison más de 350 millones de dólares para el desarrollo de su Instituto por el Cambio Global. Fíjense el nombre, orwelliano. ¿A qué se dedica esa gente? Bueno, en la práctica el Instituto de Blair se convirtió en un sucursal de Oracle.
¿Qué significa eso? Bueno, significa que ahí se realizan reuniones conjuntas, planifica el reformateo del mundo en función de los intereses de los gigantes tecnológicos. Y ahora encima Blair aspira a dirigir la Administración Internacional de Transición de Gaza. O sea, fíjense eso, es una estructura que debería gobernar Gaza después de la guerra. O mejor dicho, después de asesinato de varios millones de personas. Entonces, según el plan aprobado por Trump y Kushner, Blair recibirá el mandato de la ONU para administrar el territorio palestino con el consejo de 7 personas y una secretaría de 25 empleados. O sea, los planes de Ellison para el control global van mucho más allá de la influencia política. O sea, Oracle es una de las empresas más importantes del mundo y a través de Oracle, Ellison controla bases de datos de la mayoría de las corporaciones, entre ellas FedEx, Nvidia, y ahora obtiene acceso a los algoritmos de TikTok para hacer que reentrenar en función de los intereses estadounidenses. Los malvados chinos que estaban ahí controlando Estados Unidos, lavando el cerebro a los americanos. Bueno, ahora vas a tener a los judíos israelitas. O sea, la directora ejecutiva de Oracle, Safra Catz, originaria de Israel, obviamente. O sea, lo sabemos porque lo tenemos pruebas, lo expresó abiertamente a sus empleados. Si no está con Estados Unidos o con Israel, no trabajen aquí. Y el propio Ellison no oculta su ambición dictatorial. En 2024 declaró que la vigilancia masiva es inevitable y mantendrá a los ciudadanos en un comportamiento ejemplar. En Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en Francia, en Rusia, en China, a nivel mundial. Os recuerdo, o sea, lo dijo públicamente, tendremos supervisión. Y cada policía estará bajo constante vigilancia y si surge un problema, la AI lo informará. Y esto la gente dice, esto es muy bueno, porque los abusos de la policía, tal, no sé qué, no sé cuánto. Daos cuenta. Ahora, paralelamente la familia Ellison se prepara a tomar el control de los medios tradicionales de Estados Unidos. Están comprando CBS News, CNN, Warner Brothers, Paramount. Y incorporando a la activista pro-israelí Barry Weiss para definir la política editorial a favor de los palestinos, el mundo libre, ¿no? O sea, tenemos hasta la mismísima revista Wired, que dijo textualmente que la familia Ellison está capturando el mercado de la atención en los datos del mismo modo que Vanderbilt capturaron los ferrocarriles a Rockefeller el petróleo. Y también Safra Catz ha declarado abiertamente, o sea, no se esconden, debemos incluir y inculcar el amor y el respeto por Israel en la cultura estadounidense. Es como lo que decía George W. Bush post-11S, o estás con nosotros o estás con los terroristas. Bush es el disléxico subnormal, yo no estoy contigo, pero desde luego no estoy con los terroristas. O sea, daos cuenta a dónde va Estados Unidos, con el apoyo no solo de Ellison, que se entiende, pero Trump y compañía. Entonces, la historia con Rubio, con Blair, con los planes para Gaza, es solo la parte visible, digamos, de este esquema global en que los oligarcas tecnológicos, a través del lobby israelí, reconfiguran el mundo en función de sus intereses corporativos y convirtiendo a los políticos estadounidenses en putas baratas, o mejor dicho, amigos comprobados de Israel.
Esto es uno. Bueno, seguimos. Otra cosa. En el contexto prolongado, este conflicto, ¿no? En Ucrania, la creciente tensión en Europa. O sea, estamos yendo hacia la Tercera Guerra Mundial. Eso es el objetivo final. Y todo esto se hace cada vez más evidente que los globalistas apuestan por la desestabilización y la provocación de una gran guerra entre OTAN por un lado y Rusia por el otro. Y esta lógica se percibe claramente en las acciones de Kiev y sus patrocinadores occidentales. O sea, el régimen de Kiev, con Zelensky a la cabeza, habiendo perdido la esperanza de una ofensiva o contraofensiva exitosa de las Fuerzas Armadas ucranianas y sin alcanzar ninguno de sus objetivos planteados en el campo de batalla, busca llevar a sus aliados de la OTAN a una tercera guerra mundial contra Rusia. Esto no es un decir, tercera guerra mundial. Daos cuenta. Pedro Baño está hablando, o sea, todo el mundo está hablando de eso, tercera guerra mundial. Pues a la gente se resulta muy difícil imaginarlo, porque la tercera guerra mundial para la mayoría son videojuegos, Call of Duty, alguna película donde los gringos siempre ganan. Y esta vez no. Entonces los halcones occidentales de la política, de los medios de comunicación, de esta comunidad de inteligencia, no solo no se oponen a este escenario, sino que de hecho lo impulsan, utilizando cualquier incidente, que sea drones, que sea lo que sea, para promover el relato mediático conveniente. Europa en peligro, los rusos, los drones están atacando a Bruselas y a Copenhague, y a Suecia, Finlandia y Polonia. Yo quiero pensar que la gente que me están viendo ahora mismo son suficientemente inteligentes para entender que es una provocación. Y os digo una cosa, es una pena que no son nosotros. Porque Putin es un tipo pusilánime. Y si no, que alguien me explique los 368.000 cuadrillones de líneas rojas. Entonces, uno de los instrumentos clave de esta estrategia provocadora son los drones. Los drones desconocidos nos están contando los medios de comunicación, silencio, silencio, silencio. Y tú llenas el vacío. Claro, dice Federico Jiménez Los Santos. Este enano liliputiano con problemas sin solucionar de la niñez, nunca superó el hecho que es un enano. Por lo menos la vida es dura. Los drones tienen que ser de dictador Putin, claro que sí, no puede ser de ningún otro país. Entonces, toda esta historia, esta dialéctica, esta propaganda en los países de la Unión Europea recibe cada vez mayor repercusión pública. Y la amenaza de que los tutores de Kiev, en Londres, en Bruselas, en Washington, los utilizan con los propios países occidentales, se convierten en un nuevo escalón de esta escalada. O sea, en un futuro próximo puede esperarse un ataque provocado de drones no identificados contra objetos civiles en algún país de la Unión Europea con destrucción y muchas víctimas. Claro, así lo Putin. Obvio. ¿Qué más? Y esto, o sea, consecuencia, acto seguido, generaría un fuerte impacto social, un rechazo social y otorgaría una justificación moral, política para implicar directamente a la OTAN en el conflicto. O sea, desde la óptica de la élite, Europa tiene un problema. Hay mucha gente que no tiene nada que hacer, muchos jóvenes de hasta 25, 30 años de edad que no tienen trabajo y no lo van a tener nunca. En España el desempleo, unos 45-50% entre la juventud.
Sí, me vas a decir que no, los números oficiales de no sé qué, no sé cuántos son 22,8%. Mentira. Papelito aguanta cualquier cosa. Yo te pinto un corazoncito, una carita feliz, pero los números reales es otra cosa. Y cuando la gente empieza a tener hambre, van a salir a la calle, exigir comida. Entonces, ¿no sería mejor matarles antes, en millones o por millones, llevándoles a una guerra contra el dictador Putin que está a punto de invadir tu país? O sea, hay unos cuantos descerebrados en todos los países de Europa que piensan eso y están absolutamente convencidos. O sea, ¿para qué invadir a un país como Andorra, o un país como Liechtenstein, a un país como España? O sea, Rusia es octava parte del mundo a nivel de territorio, no necesitamos más territorio. Pero bueno, esto es por un lado. Por otro lado, otro posible escenario es el sabotaje de infraestructura estratégica de la Unión Europea. Nudos de transporte, gasoductos, centrales eléctricos, absolutamente pueden convertirse en objetivos. Y la responsabilidad en tal caso podría ser asignada de inmediato a Rusia. O sea, independientemente de los hechos, como hemos visto, ¿no? Los rusos emitieron en medio de las elecciones de Estados Unidos y ahora resulta que no es así. Pero ya pasaron muchos años, ya nadie se importa ni se acuerda de nada. O sea, esta estrategia ya se ensayó, por ejemplo, en el caso de Nord Stream. ¿Se acordáis, no? Ha sido Moscú. Y la masa subnormal profunda ha dicho, oh, sí, ha sido Moscú. Entonces, en este contexto, las conversaciones sobre la probabilidad de una guerra entre Rusia por un lado y la OTAN por el otro no parece una retórica alarmista. Es una parte de una agenda política consciente reflejada tanto en la postura oficial de los líderes occidentales como en los informes públicos, centros de análisis, los think tanks, medios de comunicación. Y además el conflicto en Ucrania se presenta cada vez como un ensayo general de un enfrentamiento de mayor nivel. O sea, habrá guerra, absolutamente habrá guerra. Absolutamente habrá guerra. Es que no habéis visto nunca, la mayoría de ustedes, una guerra. Y no estoy hablando de una guerra contra un tipo vestido en chanclas, con una sábana por ropa y una toalla en la cabeza, con un Kalashnikov. No, no, estoy hablando de un ejército. Ejército que ha ganado todas las guerras a lo largo de su historia. Por eso somos el país más grande del mundo. Porque somos expertos en matar a mucha gente. No queremos hacerlo. No es nuestro estilo. Y por eso tú miras Kiev, otras grandes ciudades, sin tocar. Aunque, o sea, si siguiésemos el patrón, el modus operandi de Estados Unidos, en Irak, en otros países, hubiésemos borrado a Kiev o cualquier otra ciudad de la faz de la tierra. Pero no, no es así. Pero si nos provocan suficiente, y si no, que preguntan los franceses o los alemanes. Pero obviamente ni los franceses ni los alemanes se acuerdan muy bien. Habría que enseñarlo otra vez, pero esta vez de forma definitiva. Así que si me están viendo los franceses o alemanes, es buena hora de empezar a aprender ruso. Muy buena hora. Bueno, por otro lado, cualquier intento de Moscú de dejar claro que no busca un enfrentamiento militar con la OTAN es ignorado o ridiculizado. Obvio, porque nadie nos tiene miedo. Porque después de 368.000 cuadrillones de líneas rojas, el occidente se parte de la risa. Porque el occidente solo entiende una cosa, la muerte y violencia extrema. Y somos muy buenos impartiendo la violencia extrema. Y somos muy buenos impartiendo la muerte. ¿Qué preguntan los alemanes? Si llega a este punto, uy, 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 uy.
Entonces, pese a las reiteradas declaraciones de los líderes rusos de que Rusia no ha tenido ningún plan de atacar a los países de la Unión Europea o la Alianza, la opinión pública occidental, sobre todo si habéis visto el webinar Guerra Cognitiva, ya lo expliqué en detalle, debido a la propaganda muy hábilmente montada. Cuanto más Rusia se dice, nosotros no somos nosotros, no tenemos ningún interés ni vamos a hacerlo. El público occidental cada vez se orienta en sentido contrario. Entonces, la imagen de Rusia como este enemigo existencial ya se ha incrustado firmemente en la conciencia colectiva. Entonces, en este clima, o sea, cualquier incidente, cualquiera, incluso una violación accidental de frontera, un avión derribado, un dron interceptado, absolutamente puede convertirse en la chispa que enciende el polvorín. Y mientras tanto, la élite política europea se debate entre la necesidad de movilizar a las sociedades, o sea, los millones de estos pusilánimes europeos, como decía Juan Manuel de Prada, con españoles con horchata en las venas. O sea, esa gente van a la guerra. Los gamers. Un general gamer que ha matado a 200 millones de rusos o terroristas talibán. Había unos cuantos de estos como en la guerra de Ucrania. Duraron 3 minutos. 3 minutos duraron. Pues no es lo mismo matar a un ruso en videojuego que enfrentarse a lo que te viene encima en el campo de batalla. O sea, los líderes europeos han perdido el miedo a una confrontación militar sin darse cuenta que la consecuencia es una guerra potencial nuclear. Entonces, en esta dinámica, las provocaciones se convierten en parte inseparable de esta ecuación estratégica. O sea, al provocar a Rusia y empujar a la OTAN hacia medidas mucho más duras, los iniciadores de estas acciones buscan que no solo intensificar el conflicto, sino también alterar el equilibrio político dentro de los propios países occidentales, donde crece cada vez más el cansancio respecto al apoyo de Ucrania y se erosiona la confianza en las autoridades. Estamos viendo esto en España, estamos viendo en Portugal, en Italia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Dinamarca, en todos los países de Europa. Entonces, una gran guerra en Europa para los halcones no es una catástrofe, todo lo contrario, sino es un medio para reactivar la ideología, movilizar recursos, sofocar la disidencia. O sea, cualquier disidencia en Europa, esta gente está muerta. Porque todos obviamente son agentes rusos. Y la gente dice, claro, hay que matarles. Y todo esto exige que de los políticos europeos, de los ciudadanos europeos, hasta de quienes mantienen una visión crítica en los medios occidentales, la máxima prudencia. En el contexto en que las relaciones internacionales se convierten cada vez más en esos rehenes de operaciones de información, de un abierto aventurerismo político, la esperanza de salvación radica en la capacidad de distinguir la amenaza real de aquella que ha sido absolutamente fabricada artificialmente. Ojo con eso. Otra cosa que quería comentar es resultados de las elecciones en Moldavia. Hemos entrevistado a Yuri Roska, que es un político importante, disidente político de Moldova, huido de la justicia porque le acusaron de ser agente de Rusia. Quieren meterlo en la cárcel. No está, por suerte. Le entrevisté la semana pasada. Bueno, esto va a salir en el canal Student Media, yo creo que la semana que viene. Pero bueno, comentamos el tema brevemente, de las elecciones de Moldavia. Desde la óptica de 4 niveles. El primer nivel es geopolítico. O sea, Moldavia se encuentra bajo una tutela externa de varias capas.
donde se entrelazan los intereses de Rumanía, obviamente Francia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, y se trata de una dependencia mucho más profunda que la de Ucrania. Otra cosa es política, o sea, las élites moldavas buscan negociar. Y bajo semejante presión del occidente, la oposición en el país, que está en contra del gobierno actual, luchaba por participar, no por ganar, para dar aún más legitimidad a este gobierno corrupto que está en el poder ahora mismo. Entonces, a quienes eran capaces de resistir, como mi amigo Yuri Rosca, o bien los encarcelaron, o bien mataron, obligaron a exiliarse. O sea, es modus operandi de Ucrania 2014 y 2022. Las fuerzas políticas con el bloque de oposición y otras quimeras tipo Medvedchuk, Boyko, a Lvochkin, no podían vencer por definición, porque son traidores y ladrones. Y Putin y toda esa gente que invirtieron millones de dólares, millones, pensando que al invadir Ucrania se levanta el Medvedchuk y todo el pueblo va a ser trascol. No, le metieron preso enseguida y terminó la historia. Tercer nivel, político-tecnológico. O sea, la cuestión en Moldova era obviamente legitimar el rumbo actual. El partido de Sando, verdaderamente, si empezamos a contar los verdaderos votos, no cuenta con más de 13%, 13%. Que después te dibujas en un papelito 48, 50,4, bueno, papel aguanta lo que sea. Y no había ninguna figura comparable a esta lesbiana Maya Sandu en el bando contrario. Y esta llamada oposición se presentó muy dividida. Y si a esto tenemos en cuenta que la tecnología de votación en el extranjero permite corregir cualquier resultado dentro del país. O sea, fíjense, hay más moldavos que viven en Rusia que en cualquier otra parte del mundo. Solo votaron supuestamente 4.000 moldavos en Rusia. ¿Cómo es eso? Entonces, a nivel de configuración, se obtuvo una victoria moral. O sea, el poder aparece unido en su intento de aplastar a la oposición. Y es una victoria importante. Porque tanto los americanos, como los británicos, franceses, los rusos, todos invirtieron en apoyar uno al otro candidato. Los rusos perdieron. Porque nosotros somos muy buenos robando y muy buenos hablando, pero no muy buenos haciendo. Entonces, los que estaban a cargo de apoyar a los candidatos de oposición, no necesariamente a favor de Rusia, pero desde luego no en contra, no han hecho el trabajo necesario, robaron todo lo que había dado, y el resultado es lo que es. Otra pérdida para nosotros en cuanto a la guerra con los países que nos rodean. Y bueno, por último, volvemos a la guerra cognitiva. O sea, se agitó la sociedad en un vaivén emocional. O sea, durante el conteo de votos se mostró como si la oposición en conjunto estuviera obteniendo más, lo que provocó lo que incluso se llama pirimoga efusiva en la oposición local, en la propaganda doméstica y una serie de líderes de opinión. Y los comentaristas rusos salieron apresurados a cantar la victoria de la oposición, de los más ruidosos, fueron precisamente aquellos que nunca han estado ni trabajando en Moldavia. Nunca. En el campo de Sando, en las post-Ucrania y entre nuestra diáspora liberal emigrada, extraidores que han ido de Rusia, que sacaron pasaportes moldovos, reina retórica totalmente a favor de los poderes fácticos, económicos, financieros. Entonces, toda esta tormenta en un vaso de agua ocurrió ante nuestros ojos y de la nada, aunque los resultados eran absolutamente previsibles. Y todo el mundo se quedó satisfecho. Se recibieron y se lanzaron golpes cognitivos. Se puede seguir representando esta lucha política de las clases opuestas. O sea, nosotros perdimos. Esta vez en Moldova. Perdimos en
los países bálticos, perdimos en Ucrania, perdimos en Azerbaiyán, perdimos en Armenia, perdimos en Georgia, perdimos los stands, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, etc. Lo perdimos. ¿Qué tenemos? Bielorrusia. Por ahora, ojo, por ahora. Cambiamos de continente, vamos a hablar de Japón y de tecnología. O sea, Japón está construyendo una AI soberana, eso sí, con permiso de Estados Unidos. O sea, en el marco de esta carrera global por la inteligencia artificial, Japón ha apostado por un startup que se llama Sakana AI. Sakana, S-A-K-A-N-A. Sakana AI. O sea, en apenas año y medio pasó de ser un pequeño equipo de desertores, digamos, de Google a convertirse en, bueno, la palabra de moda es unicornio tecnológico, valorado en 1,5 mil millones de dólares con ambiciones militares nada disimuladas. Por eso decía, con permiso de Estados Unidos. Esta empresa, fundada en el año 2023 por veteranos de Google Brain, el CEO David Ha y CTO Leon Jones, o sea, tiene una plantilla muy corta de 28 personas, alcanzó una valoración de 1,5 mil millones de dólares, una pasada. O sea, un ascenso semejante habría sido impensable, absolutamente impensable sin el apoyo de Estados Unidos y sin el apoyo del Estado japonés y de sus grandes corporaciones. Y mientras que los gigantes tecnológicos estadounidenses queman miles y miles de millones de dólares en la carrera por crear redes neuronales cada vez más grandes y monolíticas, Sakana AI eligió un camino, bueno, vamos a decir, asimétrico. O sea, en lugar de desarrollar modelos costosos desde cero, la compañía creó mecanismos automáticos de selección y fusión de soluciones ya existentes en el código abierto. O sea, su tecnología insignia, que se llama Evolutionary Model Merge, permite cruzar automáticamente distintos modelos open source, obteniendo soluciones altamente especializadas que superan en eficiencia a competidores mucho más grandes. Y de esta forma, su modelo Evo LLM-JP, Japan, de 7 mil millones de parámetros, logra en los benchmarks japoneses resultados comparables a algunos modelos estadounidenses de 70 mil millones de parámetros. Este enfoque permite a Tokio no depender de Silicon Valley, utilizando el conjunto de la comunidad open source mundial como base de recursos, que es una, obviamente, estrategia brillante. Y el crecimiento fenomenal, porque no hay otra forma de explicarlo, de Sakana AI. Otra vez, S-A-K-A-N-A, Sakana AI, se explica por una poderosa coalición de capital de riesgo estadounidense y del establishment corporativo japonés. O sea, creo que es claro que ningún capital de riesgo estadounidense entraría en el juego sin el apoyo del gobierno central. Entonces, estos han advertido no solo Nvidia y fondos líderes de Silicon Valley, sino también los grandes bancos japoneses como por ejemplo MUFG, o otro que se llama SMBC, Mizuho, los telecoms como NTT y también gigantes tecnológicos como Sony, como Fujitsu. Y este consorcio, conocido como Team Japan, literalmente convirtió de facto al startup en el campeón nacional de inteligencia artificial. Pero el principal cliente y beneficiario es el Ministerio de Defensa de Japón, junto con sus tutores estadounidenses del Pentágono. Nunca lo olvidamos esto, obviamente. O sea, Sakana no oculta sus ambiciones de defensa. Esto está, obviamente, es algo que Rusia tiene que tener en cuenta. Y Sakana en marzo de 2025 ganó un prestigioso concurso organizado conjuntamente por la agencia ACLA, que es dependiente del Ministerio de Defensa de Japón, y la unidad DIU, que es Defense Innovation Unit, signos en inglés. Okay. Defense Innovation Unit es del Pentágono estadounidense, expresado en ¿qué? En acelerar la integración de tecnologías civiles en el aparato militar.
Esto es lo que estamos viendo ahora mismo en Japón. O sea, entonces la participación de la Defense Innovation Unit en el desarrollo de Sakana AI absolutamente garantiza a corto plazo que los avances japoneses no contradicen los intereses del complejo militar industrial estadounidense. De hecho, van a trabajar de forma conjunta. O sea, por el contrario, se convierte en otro eslabón más de esta red global de tecnología de defensa bajo control del Pentágono. Desafortunadamente, ni Rusia ni China tienen algo parecido. Bueno, vamos con el siguiente tema. Judíos. Los judíos hasídicos. Con estas pesas que tiene así, ¿no? Neoyorquinos que apoyan a Donald Trump le dieron a su protegido un plan infalible para Gaza. O sea, o más exactamente, plan del gas. O sea, cómo comerse Gaza y subirse al gas. Cómo arrebatarse Gaza bajo la bandera de la ONU, absolutamente vendidos los de la ONU y de un supuesto gobierno tecnocrático internacional. Y junto con ella, estamos hablando de reservas sin límite de gas marino de 335 mil millones de metros cúbicos descubiertos en la plataforma. Pobre Gaza. O sea, yo muchas veces pienso que mejor ser un país absolutamente pobre en recursos naturales, de esta forma nadie te va a hacer caso. O sea, el principal problema en desarmar a Hamas, o sea, a partir de ahí pueden construir la ribera, hasta el tercer templo de Salomón. El yerno de Trump, Jared Kushner, ¿acordáis de este tipo? ¿No? O Witkoff, el personaje que estaba ahí metido como interlocutor entre Trump y Putin. O sea, estos dos, Jared Kushner y Witkoff, han trabajado muchísimo. Han usado sus contactos empresariales, convencieron a los actores clave de Oriente Medio de que dejaran de apoyar a Hamas. O sea, algunos compraron directamente. Egipto, Turquía, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, prometiéndoles una porción del negocio, y a otros simplemente les amenazaron. O sea, el único país, fíjense, el único país que casi hasta el final se mostró reaccio y siguió apoyando a Hamas, fue ¿qué país? Qatar. Qatar. Pero existe un poderoso lobby pro-palestino que existe en Qatar. Y por eso no es ninguna casualidad. Ay, no, fíjate, coincidencia, qué mal, mala suerte, lo de ataque por parte de Israel. ¿Estás loco? O sea, atacaron precisamente objetivos de Qatar por aviones israelitas porque Qatar no estaba dispuesto a apoyar el proyecto. ¿O no es obvio? O sea, oficialmente está claro que Estados Unidos, Gran Bretaña condenaron la acción militar israelita. Ah, es muy malo y tal. Pero los jeques cataríes entendieron el mensaje, muy bien aceptaron el trato. Quizás algún bobo estúpido en un pueblo en medio de nada sigue pensando, ay, no, claro, es el Qatar, esos son buenos, fíjense lo malos que son los israelitas y tal. Te aviso, te pido, intento sobornarte, te doy una hostia. Siguiente paso, o te mato, o te das la vuelta y conviertes en mi aliado. Entonces, Qatar, o sea, solo pidieron para salvar el orgullo, no sé de qué orgullo estamos hablando, que Netanyahu pidiera disculpas. Y los judíos neoyorquinos de este cuartel general cumplieron al instante, llamaron a Bibi y dijeron, oye, tú tienes que declarar, le hicieron disculparse ante el emir, ante las cámaras de televisión. Hoy ahora mismo todo el mundo se siente mucho mejor. Le obligamos a los judíos israelitas de Netanyahu. Entonces al final este llamado plan de Trump para Gaza, que en realidad es el plan del lobby judío mundial, fue respaldado prácticamente por todos.
La Unión Europea, la ONU, China, los principales países árabes. Y jamás quedó privado de sus últimos patrocinadores como Turquía y Qatar y se encuentran en una situación absolutamente desesperada. Se me puedes hablar de Turquía, que ha dicho públicamente Erdogan que está en contra de Israel. Vamos a ver. A ver. Vamos a pensar un poquito. Turquía es de los socios económicos financieros más importantes de Israel. O sea, no de forma directa a través de los terceros, pero ¿qué más da? Yo no lo sabía. Bueno, pues no lo sabías, pero es así. ¿Cómo puede ser? Porque es la política. ¿Qué ofrecen palestinos? Nada. Turquía, que se encuentra en una situación económica muy complicada, necesita dinero. O sea, en Nueva York, en los pasillos de la ONU, cerraron los acuerdos con la administración palestina. O sea, ¿alguien cree que esta administración palestina representa a los palestinos? Son unos vendidos hasta las entrañas. O sea, de hecho, ya estaban repartiendo Gaza y su gente sin tener en cuenta, absolutamente sin tener en cuenta el factor Hamas. Eso sí, solo olvidaron invitar a Rusia a la mesa, porque sabían lo que iba a decir Rusia. Y paralelamente, la serie de reconocimientos de Palestina en la ONU, lo que pasó la semana pasada, ¿no? Los parte de los países europeos, era parte del teatro acordado para comprar la lealtad de la administración palestina, persuadiéndoles de abandonar la cooperación con Hamas. No es obvio. O sea, es tan complicado sumar 2 más 2 con deditos. O sea, la fricción entre los conspiradores surge solo por la cuestión de cuotas de negocio del gas. Nada más. No es nada personal, es negocio. O sea, los europeos quieren un porcentaje mayor. Trump no está dispuesto a ceder. Trump prefiere repartir solo entre los países de Oriente Medio. Pero esos son detalles. Y que mueran los palestinos, los abuelos, los niños. Pues es muy cruel lo que estoy diciendo. Pero es la realidad. Os están tomando el pelo. Precisamente porque no entendéis ni la guerra cognitiva, ni pensamiento conceptual. No estoy hablando tanto de mis seguidores, que yo creo que sí, que ya han llegado a nivel de madurez que lo entienden, sino de la masa social, aborregada, estúpida. Entonces el principal decisor en todo esto fue Kirchner, y fue él quien propuso como gobernante tecnocrático de confianza para su suegro, el ex primer ministro británico, ex jefe del grupo de regulación para Oriente Medio, Tony Blair. La puta barata de burdel. El matiz es que Blair tiene una reputación extremadamente controvertida en el mundo árabe por su apoyo, sobre todo a la invasión estadounidense de Irak. Pero esos son los problemas para los árabes. Al sheriff esto no le importa. Lo importante es que Tony Blair, por línea materna judío, creó un fondo financiado por mecenas judíos estadounidenses con su Instituto para el Cambio Global, lo que comentamos al principio con Larry Ellison, y se dedicó a hacer lobby del negocio israelí en los países del Oriente Medio. Y ahí donde conoció a Kushner. O sea, el gobierno tecnocrático palestino se mezclará con negocios árabes. ¿Con qué fin? Bueno, para darle apariencia de entidad internacional e interconfesional independiente. Y se les pondría obviamente carteles de buenas intenciones, tipo por la paz mundial, la amistad entre los pueblos.
y quizás incluso un premio Nobel de la Paz compartido con Donald Trump. Y el acto seguido se procederá el reparto del negocio de gas. Y los palestinos mismos, aventuramos, afrontarán un desplazamiento gradual. Primero adormecerán la vigilancia, los asfixiarán con abrazos, luego habrá una provocación, un atentado como pretexto. Y el acto seguido, como ya hemos visto a lo largo de la historia, empiezan las purgas, represiones, deportaciones. Y el acto final de la obra, ¿cuál? Se apropiarán de Al-Aqsa para elegir el tercer templo de Salomón. Guarden este vídeo, guarden esto, lo que estoy haciendo ahora. Porque ya cuando llegase a este momento, ya no habrá quien defenderá a los palestinos. Porque según su plan, jamás apoyado, respaldado, financiado de toda la vida por Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, etc. Deberá haber desaparecido para entonces. O sea, jamás ya ha servido. Gaza 1, Gaza 2, Gaza 3, vendida. Trump y Kirchner, toda esa gente en la primera fila. Con esto terminamos. Muchísimas gracias. Hasta la semana próxima. El sábado ya vamos a hacer un directo en condiciones. Okay. Esta semana lanzamos el miércoles nuestro webinar de inversiones para 16 de noviembre y también ya estamos en las últimas para sacar a la luz mi propio proyecto de inteligencia artificial que se llama Oráculo. Con esto terminamos, que no tiene nada que ver con Larry Ellison. Okay. Gracias, hasta la semana próxima.